pérdidas de cultivo, estoy viendo pérdidas humanas. Vamos a ver especialmente cómo va a estar el clima en Europa, si van a continuar estos incendios forestales en los próximos años, si va a llegar la temperatura a 49 grados, que es lo que he visto, que va para el clima de Europa y de la zona norte del planeta. Estoy viendo personas que van a morir de calor. Visualizo mucha deshidratación. Las personas van a tener que andar con sus botellas de agua en la mano porque no va a haber de otra. Y mira, ves, el clima va a tornarse más caluroso en el verano. Es que es una decisión que debe tomar las personas del mundo. Esa conciencia tienen que empezar a tener conciencia sobre el medio ambiente, porque si no, el clima no solo va a empeorar en Europa y en la zona norte. Visualizo que va a haber sequías. Los campos ya no van a ser tan fértiles como antes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Personas perdiendo sus cultivos. Ahora lo estoy visualizando aquí. Sí, veo sequías en Europa. Muchas sequías con esta carta de aquí. Veo que algo con los ríos. Los ríos van a estar así contaminados, van a tener que hacer un tipo de limpieza para el agua que extraen para que tomen estos animalitos, porque mira, si los animales toman esa agua contaminada y uno los come, o sea, ¿qué calidad de vida vamos a tener después, no? Veo mucha pérdida de cultivos en los 3 próximos años en la zona norte del planeta. Veo personas que se van a tener que movilizar a otro lado. No solamente pérdidas de cultivo, estoy viendo pérdidas humanas, pero quiero ver a causa de qué es. No me sale, mira, conflictos. Las personas van a movilizarse, van a hacer marchas porque justamente van a perder los cultivos, van a tener restricciones también con lo que es el agua, por lo mismo que va a estar contaminada. Uy, la torre, esta carta es demasiado fuerte. Porque esto quiere decir que le viene la noche a Europa en cuanto a su alimentación, los cultivos. Aparte de que va a aumentar demasiado el costo, ¿no? El costo de vida con los alimentos. Con muchas restricciones con respecto a lo que es los precios de los alimentos, ¿ah? Y más sobre todo en la parte norte del planeta. Por ejemplo, porque las frutas, lo que son algunas verduras, los traen de Latinoamérica. Y esto va a costar, se va a triplicar. Veo eso, veo restricciones con respecto al agua también, que eso parece que va a acontecer mundialmente. Veo acá mucho con lo que respecta al petróleo, va a seguir subiendo a lo largo de estos 3 próximos años. Ya les dije de las sequías. Las familias van a ser los más afectados. Acá me está saliendo una inestabilidad tremenda para las familias. Cultivos que se echan a perder. Wow. Este es un cambio para peor que viene para lo que respecta con el clima, ¿no? Sí, viene. Porque, mira, van a seguir habiendo estos incendios forestales. Con esta carta lo estoy viendo. Con esta carta de aquí estoy viendo también que va a haber muchos casos, se va a incrementar los casos de cáncer y más sobre todo a la piel, ¿no?
Veo nuevas enfermedades con respecto a la piel, personas que desesperadas con respecto a eso, porque, o sea, va a aparecer más enfermedades a la piel y no va a haber respuesta alguna de parte de los gobiernos, ¿no? Lo que más me preocupa es la deshidratación que veo para las personas que viven en la zona norte del planeta cuando estén en temporada de verano.